Quitar a Dios del sufrimiento humano es abandonar la peregrinación de la fe. No hay mayor insulto a la soberanía de Dios que mostrarlo como indefenso e impotente respecto a nuestro dolor. Lo primero que pensé fue, me pregunto si este hombre alguna vez ha leído el Antiguo Testamento, me pregunto si este hombre alguna vez leyó el Nuevo Testamento, porque el Dios del judaísmo, el Dios del cristianismo, es un Dios que se especializa en sufrimiento. Hoy, en Renovando tu Mente, sorprendido por el sufrimiento. Bienvenidos una vez más a Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Por muchos años, aquí en los Ministerios Ligonier, soñamos y oramos a Dios por la oportunidad de traer recursos de sana doctrina confiables a las personas de habla hispana, no solo en Latinoamérica, sino también alrededor de todo el mundo. En los últimos 3 años, por la gracia de Dios, hemos podido expandir nuestra biblioteca Ligonier a más de 20 libros en español y hemos podido alcanzar millones de personas a través de la programación de Renovando tu Mente y nuestras publicaciones en nuestro blog y las redes sociales. Hoy nos complace anunciarles otro gran hito en nuestra historia de alcance al mundo hispano: el lanzamiento de la Biblia de Estudio de la Reforma, nuestra Biblia de Estudio editada y revisada por el Dr. R.C. Sproul. Al final de esta lección te daremos más detalles. No sé si lo has notado, pero vivimos en un mundo caído, lleno de violencia, injusticias, desastres naturales, enfermedades y muertes. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios? Martín Lutero una vez dijo, hasta que una persona no experimente el sufrimiento, no puede saber lo que significa tener esperanza. El sufrimiento trae consigo dolor, angustia y por lo general miedo. Cuando el sufrimiento irrumpe en nuestra vida cotidiana, los asuntos triviales se vuelven insignificantes. Somos consumidos por las presiones inmediatas del momento. Y peor que el dolor del sufrimiento es la desesperanza que viene con la sensación de que el dolor no tiene ningún valor o propósito. El día de hoy comenzamos una edificante serie de enseñanza de 2 lecciones que hemos titulado Sorprendido por el sufrimiento. En esta serie el Dr. R.C. Sproul explora el propósito del dolor y el sufrimiento con el fin de hacernos comprender cómo Dios se relaciona con las tragedias que invaden la vida humana. Recuerda que en nuestra página web, renovandotumente.org, puedes descargar una guía de estudio gratuita para tu edificación personal o para usarla en grupos pequeños. Pasemos ahora al salón de clases una vez más a escuchar al Dr. R.C. Sproul en la voz de Pepe Mendoza mientras aborda alguna de esas interrogantes que nos hacemos en medio de nuestro dolor. Antes de empezar formalmente esta serie breve de enseñanza, hay un par de cosas que quiero decir a todos ustedes. En primer lugar, reconozco que entre la amplia audiencia de toda la región hay personas en diferentes ocupaciones, doctores, empleados, pastores, personas en diferentes actividades. Y en un grupo de tanta gente variada es habitual que el orador se dirija de una manera más abstracta y académica. Quisiera pedirles de su paciencia, si es posible, para aclarar que estoy dirigiendo estas charlas a los que padecen alguna enfermedad y luego a los amigos y familiares que han tenido que enfrentar de primera mano niveles profundos de dolor, de incertidumbre, de aflicción y en muchos casos hasta la muerte misma. Y lo otro que quiero decir a manera de prefacio es que en la medida que toco estos asuntos tan delicados, no voy a estar hablando como doctor, ni como psicólogo, ni como filósofo, como aún podría suponerse, pero estaré hablando desde una perspectiva doble. Primero, como teólogo, pero más importante, como ser humano.
porque el problema del sufrimiento es algo que inmediatamente nos saca del mundo, de lo abstracto, y nos toca en el punto de nuestra propia humanidad. Y cada vez que me encuentro con este tema del sufrimiento, ya sea como una pregunta filosófica o como un grito de dolor de alguien que está en medio de ese sufrimiento, en el momento que la hace, la pregunta que escucho en mi profesión es inevitablemente: ¿dónde está Dios en todo esto? Y luego la siguiente pregunta es una a la que todo teólogo teme oír, y la pregunta es: ¿por qué? Cuando estoy afligido, cuando tú estás afligido, cuando el dolor invade tu vida y llega la amenaza de muerte, lo primero que preguntamos es: ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo pudo permitir Dios que estas cosas sucedan? Ahora, cada vez que hacemos esta simple pregunta, ¿por qué?, estamos haciendo una pregunta acerca del propósito. Las preguntas de por qué preguntan el propósito, las preguntas de por qué preguntan sobre el significado. No preguntamos cómo, no preguntamos cuándo, no preguntamos qué, preguntamos por qué. Y creo que hay una razón por la cual hacemos esa pregunta. Una cosa es experimentar dolor, pero otra cosa es anticipar que mi sufrimiento y mi dolor no valen nada. Si voy a tener que pasar por el dolor, si voy a tener que pasar por el sufrimiento, tengo que saber dentro de mí mismo que hay algún tipo de razón para eso, que no se trata solo de un ejercicio inútil. Esto vino a mi mente de una manera muy vívida y muy personal hace solo unas semanas atrás. Mi esposa Vesta y yo habíamos regresado a Orlando después de un viaje y habíamos estado hablando ni siquiera recuerdo dónde estábamos, pero cada vez que estamos lejos del hogar y volvemos a casa es una experiencia de gran alegría. Recuerdo que mientras entrábamos al estacionamiento le dije a mi esposa, al fin en casa, ¡qué maravilla! Seguimos estacionándonos y en el garaje, mientras apagaba el motor, salía del auto y daba la vuelta por detrás del auto, la puerta de nuestra cocina se abrió y mi hija apareció en la puerta. Tan pronto como ella nos vio, se echó a llorar y soltó de golpe estas palabras: papi, acabo de perder a mi bebé. Y ella se acercó a mí y yo solo extendí mis brazos a ella, me agarró y la abracé mientras lloraba en mi hombro. Y le tomó unos minutos el reponerse de la impresión de vernos regresar y de explicarnos lo que había sucedido. Ella acababa de empezar su 9º mes de embarazo. Un embarazo que había sido muy difícil y que había involucrado un periodo largo de náuseas matutinas y algunas dificultades con hemorragias. Pero justo ese día, ella sintió la ausencia de vida en su interior y fue a ver a su médico. El doctor la examinó, le hizo varios exámenes y le dio la noticia con tristeza de que el bebé había muerto. Bueno, por supuesto, eso siempre será algo realmente difícil de oír para cualquier futura madre. Pero además de eso, el médico le explicó que el procedimiento que era necesario que ella siguiera sería que la llevarían al hospital a la mañana siguiente e inducirían el parto. Hablamos de eso y ella dijo: papi, ellos quieren que pase por el trabajo de parto, pero mi bebé está muerto. A menudo me he quedado profundamente admirado por la fuerza de las mujeres para pasar por el trabajo de parto y a menudo me he preguntado cómo después de haber pasado por eso toman la decisión de hacerlo de nuevo y algunas veces, muchas veces más. Y mientras hablo con mujeres de esto les digo: ¿cómo soportan pasar por algo que eufemísticamente llamamos trabajo de parto? Y ellas dicen: es por lo que sabemos que nos espera al final del dolor. Es una mujer que está dispuesta a soportar el dolor del parto porque espera con ansias el momento en que una vida emergerá. Y una vez que esa vida está allí y sostiene a su bebé por primera vez, el dolor queda en el olvido, al menos por ese momento. Y ella dice: vale la pena, lo haría de nuevo. Pero ¿cómo vas al hospital a dar a luz y pasar por el trabajo de parto sabiendo
que lo que te espera al final de tu dolor es muerte. Y de eso es de lo que mi hija y yo tuvimos que hablar. Ella buscaba en mí al teólogo, no solo al padre. Ella quería tener algunas respuestas de peso a su pregunta y francamente no tenía ninguna. Así que fuimos al hospital. Al día siguiente, su esposo, su madre y yo la ingresaron y le indujeron el parto. Nos sentamos allí en la sala de parto junto a ella contando las contracciones. Y ella estaba siendo heroica, pensé, estaba orgulloso de ella. Y después que habían pasado varias horas, ella dijo, papi, ¿por qué no bajas un rato y comes algo y luego regresas en unos minutos y ya que me siento bien? Entonces me excusé, me alegré por el respiro, bajé las escaleras y pedí algo rápido para comer. Solo me tomó 15 o 20 minutos y luego regresé apurado para continuar con la espera. Y mientras me acercaba, abriendo puertas que llevaban a la sala, de repente me quedé paralizado por un grito largo y espeluznante. Me tomó unos momentos para darme cuenta de que era mi hija la que estaba gritando de esa forma. Y para serles honestos, yo estaba aterrorizado de avanzar por esas puertas y llegar a la sala. Y en lo que me acercaba al lugar, una enfermera me detuvo, levantó sus manos y me dijo, ya viene el bebé. Así que corrí de vuelta hacia el pasillo por unos momentos y luego finalmente la enfermera salió y me dijo, está bien, ya puede entrar. Entonces entré y vi algo que nunca olvidaré. Mi esposa nunca olvidará, mi yerno nunca olvidará y yo sé que mi hija nunca olvidará mientras yo viva. Mi hija estaba en la cama y estaba sosteniendo en su seno a una pequeña niña de 8 meses que no tenía vida. Y yo estaba preocupado por los procedimientos médicos, los reglamentos. ¿Cómo se le ocurre dejar a este bebé sin vida en los brazos de una madre? ¿Por qué no se la llevaron y procedieron de la manera que ellos lo hacen? Y mientras discutía eso con las enfermeras me dijeron, la madre necesita ver el fruto de su trabajo de parto. Ella sostuvo al bebé por 45 minutos, por una hora, entraron y tomaron fotos, un mechón de cabello, le pusieron nombre, hicieron todas esas cosas. Y mi hija lloraba, yo lloraba, su esposo lloraba, todos lloraban. Pero mientras hablamos de esto hoy, en las últimas semanas ella me dijo, papi, tenía que cargar a mi bebé, porque tenía que saber que mi trabajo de parto no fue en vano, que mi dolor no fue en vano. Justo este lunes recibía en mi oficina la noticia de que la esposa de una figura deportiva muy famosa en Estados Unidos había fallecido. Judy, esposa joven de Bob Griese, el ex mariscal de campo de los Delfines de Miami, murió esta semana después de luchar contra el cáncer por varios años. Ahora, no soy un amigo personal cercano de la familia Griese, pero estuve en Miami hace un mes dando una serie de conferencias y después de una de ellas, una mujer se me acercó atravesando a toda la gente y yo a mí me dijo, Arsi, ella dijo, quiero pedirte un favor personal. Y yo dije, ¿de qué se trata? Ella dijo, tengo una amiga muy querida que está luchando contra el cáncer por varios años y ahora se encuentra realmente deprimida. Y pasó a contarme algo de la historia de Judy Griese. Y me dijo, Judy ha estado escuchando tus grabaciones y te conoce, no en persona, pero a través de ese material educativo. Luego dijo, estoy segura de que significaría mucho para ella si tú de alguna manera pudieras ir y verla. Yo dije, claro, iré y seré honesto con ustedes. No recuerdo haberme sentido más incapaz que cuando me subí a ese auto para ir a visitar a esa mujer que había estado luchando con esa enfermedad por varios años. Y nos dirigimos a esta hermosa sección de Miami y vi el hogar de los Griese. La casa de los Griese es una casa muy bonita y la ironía era que al otro lado de la calle estaba la casa de la familia Buoniconti. Y ustedes recordarán, aquellos de ustedes que miran los deportes profesionales saben que Nick Buoniconti fue un jugador profesional en Miami que ha estado en las noticias durante los últimos años porque su hijo, quien era un atleta muy talentoso, quedó paralizado por una lesión y ahora está parapléjico. Así que una nube de sufrimiento se cernía sobre estos vecinos, estos amigos de mucho tiempo.
Bueno, esta señora me llevó a la casa y tocó el timbre. Bob abrió la puerta y me hizo entrar a la sala de estar donde Judy estaba sentada en una silla. Entré y me senté junto a ella en la silla y, queridos amigos, no tenía idea de qué decirle. Ella me miró y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Y me dijo, Arcy, no creo que pueda resistirlo más. Yo no sabía qué decir. O sea, ¿qué puedes decir? ¿Acaso dices, no digas eso? ¿O dices, tú tienes que soportar, no te rindas, tienes que resistir? Y pensé, ¿quién soy yo para decirle a esta mujer cuánto tiene que soportar? Así que no dije nada, solo tomé su mano y me senté allí sintiéndome cada vez más y más incapaz en ese momento mientras sostenía su mano por cerca de 45 minutos y solo le escuchaba hablar. Y cuando terminamos, tuvimos un tiempo de oración y me retiré. Al día siguiente recibí la noticia de que ella se había caído por las escaleras y la llevaron de urgencia al hospital. Ella nunca regresó a casa del hospital, fue básicamente el fin. Pero esta señora vino a verme al día siguiente, estaba muy emocionada y me dijo, ella dijo, no te imaginas cuán maravilloso fue anoche cuando visitaste a Judy Grise. Respondí, yo no dije nada. Le dije, estaba tan avergonzado. Le dije, yo sé que ella estaba esperando que yo le diera algunas palabras de consuelo y sabiduría y que le explicara el consejo secreto del Dios Todopoderoso, para lo cual no estoy preparado, no importa cuánto de teología he estudiado. Y le dije, yo no hice nada, todo lo que hice fue sentarme allí y sostener su mano por 45 minutos. Ella me dijo, pero eso era todo lo que ella quería y era todo lo que necesitaba. Ella ha escuchado todos los sermones y ha escuchado todos los temas, pero ella solo quería que alguien le mostrara que ella importaba. Y me dijo, te guste o no, porque eres un ministro, representas la presencia de Cristo para ella. Y le dije, ¡hey! Es una pobre representación. Y pensé en ese momento en una declaración que Martín Lutero hizo alguna vez. Él dijo, es deber de todo cristiano el ser Cristo para su prójimo. Ahora, Lutero era muy bueno como teólogo como para afirmar eso de manera literal. Martín Lutero entendió que a todos nosotros nos quedaban muy grandes los zapatos de Cristo. Pero ser cristiano significa representarlo, llevar su consuelo, su paz, su comprensión y no su juicio a las personas que están en dolor. No tengo muy a menudo la oportunidad de escuchar a los teleevangelistas. Esa es la nueva palabra que se ha acuñado este año, los predicadores televisivos. Pero no hace mucho, escuché a uno de esos predicadores, ni siquiera podía recordar en este momento quién era, pero él estaba de pie e hizo esta declaración a la gente que estaba viendo la televisión. Él dijo, quiero que entiendan que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento. Y que Dios no tiene nada que ver con la muerte. La muerte es algo que se entromete en la creación de Dios. Y por supuesto, este ministro continuó diciendo y asignando todo dolor, todo sufrimiento, toda enfermedad y toda muerte al diablo. Y mientras escuchaba eso, para ser honesto con ustedes, quería arrojar algo a través de la pantalla del televisor. Y ahora intento
trato de entender qué pasa por la cabeza de un ministro, ya sea un ministro de televisión o cualquier otra clase de ministro, para ponerse de pie y decir a la gente que Dios no tiene nada que ver con el sufrimiento o que Dios no tiene nada que ver con la muerte. Y la única cosa que se me ocurre es que este ministro de alguna forma quería responder a los problemas que las personas tienen cuando les sobreviene el sufrimiento, porque algunos se enojan con Dios. Mucha gente se enoja con Dios. Dicen, oye, tú sabes que esto no es justo. ¿Cómo puedes dejar que estas cosas me pasen a mí? Otra vez, ¿por qué? ¿Dónde está Dios en todo esto? Lo que el ministro televisivo estaba tratando de hacer con tanto cuidado era absolver a Dios de toda culpa y toda responsabilidad por permitir que algo desagradable le ocurra a una de sus queridas criaturas. Así como los filósofos solían decir que si Dios es realmente amoroso y si Dios es realmente poderoso, entonces no podría permitir que suceda toda la tragedia, dolor, sufrimiento y tristeza que suele suceder en este mundo. Así que el ministro televisivo lo envolvió todo en papel de regalo y dijo, Dios simplemente no tiene nada que ver con esto. Ahora, estoy seguro de que lo que él estaba tratando de hacer era lograr que las personas se sintieran cómodas porque ellos no querían pensar en un Dios que de hecho podía estar involucrado en su dolor. Pero dos cosas vinieron a mi mente en ese momento. Lo primero que pensé fue, me pregunto si este hombre alguna vez ha leído el Antiguo Testamento. Me pregunto si este hombre alguna vez leyó el Nuevo Testamento. Porque el Dios del judaísmo, el Dios del cristianismo, es un Dios que se especializa en sufrimiento. Cuando sufrimos, nuestras mentes cambian su enfoque. Preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿Mejorarán las cosas alguna vez? Estas interrogantes nos empujan a pensar en Dios. Nos preguntamos, incluso exigimos una respuesta a nuestras luchas de parte de nuestro Hacedor. A veces nos enojamos con Dios mismo hasta que corremos a Él para que nos consuele. Como el antiguo pueblo hebreo, anhelamos la consolación de Israel. Gracias una vez más por la sintonía en el día de hoy. Te invitamos a visitar nuestra página web renovandotumente.org, donde podrás descargar gratuitamente la guía de estudio de la serie de hoy. Allí, además, encontrarás nuestro archivo de episodios pasados, artículos y contenido multimedia y muchos recursos más que producimos con la finalidad de cumplir con nuestra misión de proclamar, enseñar y defender la santidad de Dios en toda su plenitud a tantas personas como sea posible. El redescubrimiento de la verdad que impulsó la Reforma en Europa hace 500 años ha despertado una nueva reforma en el mundo de habla hispana hoy. Es por eso que nos complace presentar la Biblia de Estudio de la Reforma. Esta nueva Biblia de estudio de los ministerios Ligonier está cuidadosamente elaborada para ofrecer una experiencia de lectura, estudio y discipulado sin precedentes para cada edad y etapa de la vida cristiana. Más de 1 millón de palabras de explicaciones versículo por versículo y temáticas con la colaboración de 75 distinguidos pastores y teólogos de alrededor del mundo liderados por el Dr. R.C. Sproul. Visita la página web bibliadeestudiodelareforma.com para que puedas obtener toda la información referente a las características únicas de esta Biblia, descargar una muestra gratuita de las herramientas de estudio que incluye y conocer la disponibilidad de la misma en tu país. Una vez más, la página web es bibliadeestudiodelareforma.com. En el siguiente episodio de Renovando tu Mente, R.C. Sproul continúa con la enseñanza de hoy y ofrece una guía para aquellos que buscan consolar a personas en apuros. Escucha un avance de nuestro próximo programa. Así es como empezó todo. A partir de ese momento, vemos la historia de una deidad que está íntimamente involucrada en el dolor y el sufrimiento de su pueblo. No es por casualidad, damas y caballeros,
que en el Nuevo Testamento Jesús es identificado como un varón de dolores, que conoce la aflicción, y es llamado el cumplimiento de la expectativa futura del profeta Isaías, de aquel que sería conocido como el siervo sufriente de Israel. Renovando tu mente es una producción de los Ministerios Ligonier, la confraternidad de enseñanza del Dr. R.C. Sproul. Nuestra misión, pasión y propósito es ayudar a las personas a crecer en su conocimiento de Dios y su santidad. Dios llama a su pueblo a ser transformado por la renovación de su mente. Es por esta razón que transmitimos una enseñanza que expone las glorias de Dios reveladas en la Biblia en el contexto de la cultura, la filosofía, la apologética, la ética y la historia de la Iglesia. Nuestra programación es posible gracias al generoso apoyo en oración y financiero de cristianos alrededor del mundo. Para hacer tu donación, por favor visita nuestra página web renovandotumente.org. Suscríbete en nuestro canal en YouTube Ligonier Español para que puedas disfrutar de todo el material de enseñanza que estamos produciendo completamente gratis y en español. Para contactarnos, por favor, envíanos un correo electrónico a programa@renovandotumente.org con tus preguntas, testimonios y comentarios. Sintonízanos nuevamente en esta misma emisora y en este mismo horario y únete a nuestra gran comunidad virtual en las redes sociales.